Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a su canal Panes sin Levadura. Es un hermoso privilegio el estar nuevamente compartiendo con ustedes la bendita palabra de nuestro Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que juntos, ahí estoy en su casita, en su trabajo, qué sé yo, donde usted dispone tiempo para poder escudriñar juntamente conmigo en esta grabación de la bendita palabra de nuestro Señor. Allí donde está podamos elevar palabras de oración a nuestro Abba Kadosh, para que sea Él el que nos dirija hacia toda verdad por medio de su Ruach HaKodesh, en lo que hoy escudriñaremos en la bendita palabra de nuestro Elohim. Oremos, hermanos. Amado Abba Kadosh, grande, sublime, eterno, todopoderoso, que habitas en gloria, gracias te damos por el privilegio maravilloso que nos concedes de poder un día más, Señor, una grabación más, hacer una grabación más de estas enseñanzas de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has abierto puertas de bendición, Señor, para que este programa se lleve a cabo, para que juntamente con mis hermanos podamos escudriñar la bendita palabra tuya que tú dejaste, Señor, para nuestra edificación, para que cada uno de nosotros podamos conocer el propósito con el cual tú nos creaste, Señor, y el estilo de vida que tú deseas que nosotros vivamos. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh, por toda la eternidad. Santo, sublime eres tú. En este día, Señor, dirige nuestra vida hacia toda verdad por medio de tu Ruach HaKodesh, que podamos entender esa bendita palabra que tú dejaste escrita, Señor, y que esa palabra sea de edificación para nuestra vida. Todo lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Hoy seguiremos, hermanos, hablando de ese tema principal que es escrito está y oíste que fue dicho. Pero hoy tocaremos la última parte de esas porciones que donde el Señor menciona esa frase de oíste que fue dicho. Y hoy nos compete hablar del versículo 43 de ese capítulo 5 de Mateo a su versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Gloria al Señor. Leemos la bendita palabra de nuestro Elohim en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Yeshua, y a su letra nos dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy hablaremos de algo maravilloso, bajo un tema maravilloso que es el amor hacia los enemigos. Pero dirá usted, ¿cómo así que el amor hacia los enemigos? Y aquí el Señor está mencionando esta instrucción, que el Señor está en contra entonces de lo que dice el mandamiento. ¿O qué pasa? Porque el Señor dice, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Creo que este verso o esta parte de oíste que fue dicho es la más clara todavía que las anteriores. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que en ninguna parte de todo el Antiguo Testamento, conocido nosotros como el Antiguo Testamento, o en la Tanaj, la manera correcta de llamarla, nos daremos cuenta que en toda la Tanaj, tanto en la Torá como en los profetas y en los salmos y en los demás escritos, como los proverbios, de Eclesiastés, Cantar de los Cantares y el libro de Job y todos estos libros que se le llaman libros poéticos, nos daremos cuenta que en estos libros en ninguna parte aparece que hay que odiar a nuestros enemigos o hay que aborrecer a los enemigos. Pero vuelvo y repito, hermanos,
Este sería la parte más clara de todo esto que el Señor ha venido enseñando. ¿Por qué? Porque no hay un solo versículo que diga que hay que odiar o aborrecer a aquellos que nos causan daño. Dice el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a irnos, hermanos, ¿dónde está el mandamiento? ¿Dónde está el mandamiento? El mandamiento está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad que no dice así? Volvemos a leer, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo, Yahweh, escribe nuestro Señor. Es como una firma, ya lo hemos dicho en las enseñanzas anteriores. Esto, y yo, Yahweh, es como una firma que el Señor está haciendo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, Yahweh. Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nos vamos a Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto de aborrecerás a tu enemigo era el tipo de doctrina o el tipo de enseñanza que los fariseos y los escribas tenían en los tiempos de nuestro Señor Yeshua. Porque la Torá, los profetas, los salmos, vuelvo y repito, no mandan en ninguna parte. Usted va a encontrar que hay que aborrecer o odiar a nuestros enemigos o a aquellas personas que se consideran enemigos nuestros, o sea, aquellas personas que nos causan daño, aquellas personas que nos persiguen, nos ultrajan y nos hacen mal. No hay que aborrecer a esas personas, dice el Señor. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro Señor Yeshua da una maravillosa enseñanza sobre quién es nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de nuestro Señor Yeshua, el mandamiento dice, volvamos al mandamiento nuevamente, el mandamiento en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Qué interpretaban los líderes religiosos de la época de nuestro Señor Yeshua? ¿Qué interpretaban ellos que quién era su prójimo? Según la interpretación o la enseñanza, la instrucción que ellos daban o que ellos recibían, ellos creían que el prójimo solamente eran las personas que nos hacían bien o nos causaban bien o eran buenos con ellos. Pero las personas que nos causaban mal o las personas que les hacían daño o las personas que los perseguían o las personas que los maltrataban, para ellos esas personas no eran sus prójimos y eran considerados por ellos como sus enemigos. Vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Yeshua en cuanto a quién es nuestro prójimo. Es una enseñanza bien conocida por cada uno de nosotros. La encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Vamos entrando ya en materia, hermano. No hice mucha introducción porque está de más repetir que esa expresión oíste que fue dicho. Ya sabemos que esa expresión oíste que fue dicho de nuestro Señor Yeshua era refutando la enseñanza y la instrucción que los fariseos y los saduceos y los escribas tenían en cuanto a los mandamientos y en cuanto a la Torá y en cuanto a lo dicho por los profetas y en cuanto a lo que estaba escrito en los salmos. Vamos a ver Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Esta es la historia o la parábola del buen samaritano. Es bien interesante esto. Vamos a ver a quién el Señor Yeshua le menciona esta historia o parábola del buen samaritano. Mire quién es. Y aquí un intérprete de la Torá o de la ley. Esas personas, esas personas que enseñaban la Torá al pueblo, esas personas que interpretaban la Torá. Dice que esta persona que se levantó
y le hace esta pregunta a nuestro Señor Yeshua, es un intérprete de la Torá o un intérprete de la ley. En griego es la palabra nomos, un intérprete de la nomos, en hebreo la palabra Torá, un intérprete de la Torá. Y aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo, para probarle. Recordemos que siempre ellos, la intención de ellos al hacerle preguntas a nuestro Señor Yeshua no era aprender, sino era probar o tentar a nuestro Señor Yeshua. Como varias personas hoy en día. Hay personas hoy en día que nos hacen preguntas a nosotros que queremos o nos estamos esforzando por vivir una vida apegada a los mandamientos de Elohim. Nos hacen preguntas no porque ellos quieran saber, sino para tentarnos o para probarnos. De igual manera, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que hacen preguntas en cuanto a lo que nosotros hacemos, lo hacen con esta intención de tentarnos o probarnos. Pero mire, nuestro Señor Yeshua los conocía bien. Dice, para probarle, le dijo maestro, le llamó maestro porque eran aduladores también. Le gustaba adular a los demás para así hacerle creer a los demás que ellos les agradaban a ellos. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosas, en otras palabras, qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Y ojo, yo quiero que usted ponga atención a lo que nuestro Señor Yeshua le responde. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 26. Yeshua o él le dijo, ¿qué está escrito en la ley o en la Torá? ¿Cómo lees? Mire qué interesante. Recordemos que el que le está haciendo la pregunta al Señor de qué cosas debe hacer para heredar la vida eterna es un intérprete de la Torá, un intérprete de la ley, al igual que Nicodemo. ¿Verdad? En el versículo 26 dice, y nuestro Señor Yeshua le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Interesante, nuestro Señor Yeshua le dice, no le dice cómo ha sido enseñado o cómo interpretas tú la Torá. No le dice así. Le dice, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que está escrito en la Torá? Mire lo que le respondió el intérprete de la Torá. 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante eso. Recordemos que en cierta ocasión nuestro Señor Yeshua le preguntaron a nuestro Señor Yeshua cuál era el más grande mandamiento. Nuestro Señor Yeshua respondió eso mismo que este intérprete de la Torah está diciendo, eso mismo respondió nuestro Señor Yeshua. Oye, oh Israel, Adonai, vuestro Elohim, Adonai uno es, o Elohim uno es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y dijo nuestro Señor Yeshua, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo nuestro Señor Yeshua, dependen toda la Torá y los profetas. Al decir depender, no quiere decir nuestro Señor Yeshua que estos son los únicos dos mandamientos vigentes. No está diciendo, y lamentablemente en el sistema religioso hoy en día así se enseña, que esos dos son los únicos dos mandamientos que quedaron vigentes de toda la Torá. Pero nuestro Señor Yeshua no es lo que está diciendo ahí. Dice que de estos dos mandamientos, amar al Señor nuestro Elohim con todo lo que involucra y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de eso depende. O sea, de ahí es donde están colgados y desde ahí están sujetos todos los demás mandamientos. ¿Por qué? El apóstol Pablo enseña en cuanto a esto. Pero no es del tema hoy, pero no está de más repetirlo, ¿verdad? El apóstol Pablo enseña que dice que el no matar, el no dar falso testimonio, creo que dice, no recuerdo muy bien cómo lo dice, pero algo así dice, menciona varios mandamientos de lo que están entre los 10 mandamientos. No codiciar, no robar, no matar. Dice, en esta sola ley se resume, dice el apóstol Pablo, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está enseñando que el único mandamiento vigente es amar al prójimo como uno mismo. No está diciendo eso. El apóstol Pablo lo que está queriendo enseñar ahí es
que si yo amo a mi prójimo, yo no voy a matar a mi prójimo, yo no le voy a robar a mi prójimo, yo no voy a codiciar lo que mi prójimo tiene, yo no le voy a mentir a mi prójimo. Si yo amo a Elohim también, yo voy a guardar los mandamientos de Elohim. No sé si me está entendiendo. Eso es lo que, o sea, todo va a depender de cuánto, de el guardar yo los mandamientos va a depender de si yo amo a Elohim. Eso es lo que está dando a entender. De ahí depende. De ahí depende. O sea, de estos dos mandamientos, dijo Yeshua, depende toda la Torá y los profetas. De amar a Elohim y amar al prójimo. Porque si yo amo a Elohim, yo voy a cumplir con los mandamientos que Elohim me dio. ¿Y cuáles mandamientos dirá usted? Todos los mandamientos, todos los mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a causar daño a mi prójimo. Yo no voy a hablar en mal de mi prójimo. Yo no voy a matar a mi prójimo. Yo no le voy a causar daño a mi prójimo. ¿Está entendiendo usted? O sea, de este mandamiento de amar al prójimo depende cómo yo voy a tratar a mi prójimo. Eso es lo que Yeshua estaba enseñando. Pero mire lo que responde este intérprete de la Torá. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ojo a lo que Yeshua responde. 28. Y le dijo, Yeshua le dijo al intérprete de la Torá, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el interrogante principal del intérprete de la Torá? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le responde Yeshua? Cumpliendo los mandamientos. Es más, ni le respondió Yeshua. El que se responde es el mismo intérprete de la Torá, que no nos dice si era un escriba o un fariseo. Solo nos dice que era un intérprete de la Torá, que casi siempre eran los escribas y los fariseos. Y le dijo, versículo 28, cuando este hombre le responde esto al Señor, le responde conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que ellos enseñaban, le respondió conforme a lo que está escrito, y Yeshua le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cumple con lo que está escrito en la Torá y entonces vivirás. 29. Pero él, mire qué malintencionados eran y qué hipócritas eran. Porque el 29, mire lo que dice, cuando el Señor Yeshua le dijo al intérprete de la Torá que había respondido él, que amando a Elohim con todo lo que se exige, ¿cómo debo amarlo yo? Porque yo no voy a amar a Elohim como a mí se me antoje amarlo, yo lo voy a amar como está escrito. Así debo amarlo para cumplir el mandamiento. Y a mi prójimo también, como me amo a mí mismo, dice. Yo no. O usted tiene capacidad de causarse daño a usted mismo, ¿verdad que no? Entonces así debe amar a su prójimo, no causándole daño a su prójimo. 28. Él le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Como Yeshua le dijo: bien ha respondido, entonces sabes qué es lo que debes de hacer. Entonces le dijo Yeshua: haz esto y vivirás. Entonces, mire lo que responde. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, recordemos que ellos siempre trataban la manera de justificarse a sí mismos, ¿verdad? Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted cree que ellos no sabían quién era el prójimo? Ellos sabían quién era su prójimo, pero no enseñaban de la manera correcta de quién era el prójimo. ¿Por qué? Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 43. 5:43 de Mateo. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cosa que la Torá no lo enseña. Ya vimos dónde está el mandamiento en Levítico capítulo 19, versículo 18, y no se menciona que hay que aborrecer o odiar al enemigo o a aquellos que nos hacen daño. No hay que aborrecerlo. Entonces, ¿qué enseñaban ellos? Vuelvo y repito, la enseñanza o lo que ellos promovían,
en aquel tiempo era que el prójimo de ellos solamente eran las personas que le hacían bien. Y ahora vamos a ver conforme al contexto de lo que está ahí, pero no vamos a entrar en detalle ahorita de eso. Vamos a volver nuevamente a Lucas. 29 estábamos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Y esta pregunta él no la hace porque él sea ignorante en cuanto a quién es su prójimo. No lo hace por eso. Él la hace queriendo justificarse, como dice en la primera parte del versículo 29. Ahora bien, ¿por qué? Porque ellos enseñaban que el prójimo mío era solamente aquellos que causaban el bien a mi vida. Y los que causaban mal, estos no eran prójimos, eran enemigos. Por lo tanto, decían ellos enseñaban que era permitido aborrecer a aquellas personas, ¿verdad? Entonces, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Mírenlo, Yeshua no le responde directamente con una respuesta corta. Yeshua lo que hace es hablarle una parábola o hablarle una historia. Mire lo que hace. Yeshua dice: respondiendo, Yeshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, ponga atención a usted, a quién es el que le ayuda. Aquel hombre que había descendido de Jerusalén hacia Jericó y que lo habían asaltado en el camino y que lo habían golpeado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yeshua no responde directamente. Yeshua solamente está haciendo que el mismo fariseo responda con lo que Yeshua le está contando. Recordemos que el mismo fariseo fue el que, fariseo, no se menciona que era fariseo, perdón. Estoy poniendo algo que no está ahí, perdón. No dice fariseo, el intérprete de la Torá es lo que dice ahí. Entonces, el intérprete de la Torá hace la pregunta: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Pero Yeshua le dice, lo único Yeshua le responde, no le da la respuesta. Solamente le dice qué está escrito en la Torá y cómo lees. Quien responde qué debe hacer, él es el mismo conforme a lo que está escrito en la Torá y lo que ha leído en la Torá. Amar al Señor y a su prójimo como a sí mismo. También cuando el intérprete de la Torá pregunta quién es el prójimo, Yeshua le cuenta la historia y Yeshua le pregunta: ¿quién pues, versículo 36, quién pues de estos 3, o sea, del sacerdote, el levita y el samaritano, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Mire lo que responde el intérprete de la Torá. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué interesante esto. Ahora, pongamos esto en contexto. ¿Qué es poner esto en contexto? No en contexto de lo que está escrito, en contexto histórico. ¿Por qué? ¿Quién era un samaritano en los tiempos de nuestro Señor Yeshua? ¿Cuál era la relación que había entre un samaritano y un judío en los tiempos de nuestro Señor Yeshua? En los tiempos de nuestro Señor Yeshua, los judíos y los samaritanos no se trataban o no se llevaban entre sí.
Vamos a verlo donde lo dice esto en la Escritura. En otra porción bien conocida por cada uno de nosotros. En Juan, capítulo 4, versículo 9. Juan, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Es la historia de Yeshua y la mujer samaritana. Es una historia que usted y yo bien la conocemos. Pero no vamos a entrar en detalles porque no vamos a hablar de la historia de la samaritana, sino de el contexto histórico de qué pasaba con los judíos y samaritanos y por qué nuestro Señor Yeshua pone como el que le causó bien y el que le hizo bien al hombre que fue asaltado en el camino de Jerusalén hacia Jericó y que fue golpeado por los ladrones, que era un samaritano. ¿Y por qué Yeshua pone un samaritano y no puso a alguien más, sino que a un samaritano precisamente? ¿Por qué? Por esto que está aquí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo es posible que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La mujer samaritana le parece raro que Yeshua esté en aquel pozo, y que aparte de estar en aquel pozo, le pida agua a aquella mujer samaritana. Y recordemos que Yeshua era judío de nacimiento, porque había nacido en territorio de Judea. Y la mujer es samaritana. La mujer samaritana, al ver que Yeshua le está pidiendo agua, que le saque agua y que le dé de beber, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es posible? Esto no es algo no visto. Que una, que me estés hablando, y otra, que me estés pidiendo un favor. Pongamos esto en contexto. ¿Por qué? Porque ya va a ver usted. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esto es como decir, esto es tener valor aparte. Lo que Yeshua hace es tener valor aparte. ¿Por qué? Porque esto era algo que no se hacía. No se hacía que judíos y samaritanos se trataran entre sí, mucho menos que un judío le fuera a pedir un favor a un samaritano o que un samaritano le fuera a pedir un favor a un judío. ¿Por qué? Porque mire lo que dice después. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un problema en aquel tiempo, en los días de nuestro Señor Yeshua, entre los judíos y los samaritanos. ¿Y esto a raíz de qué? Los samaritanos, ¿quiénes son? Los samaritanos son descendientes de Israel o de Jacob también, pero son gente que se mezclaron cuando las 10 tribus perdidas de la casa de Israel fueron llevadas cautivas por el imperio asirio. Fueron llevados cautivos por el imperio asirio, pero muchas de las personas de los descendientes de Israel, de las 10 tribus, quedaron en la tierra de Israel. Nada más que el imperio asirio tenía una táctica para que los pueblos que ellos conquistaran perdieran su identidad y perdieran todas sus costumbres. ¿Qué era lo que hacían? Lo que hacían era que enviaban gente del imperio asirio a vivir entre ellos y para que se mezclaran entre ellos. Entonces, los samaritanos son el resultado de una mezcla entre los asirios y los otros pueblos colindantes que se mezclaron con los israelitas de las 10 tribus. Y haciendo así el imperio asirio que los descendientes de Israel que habitaban en Samaria, en esta región que en aquel tiempo no se llamaba Samaria, tiempo después se le llamó Samaria, se mezclaran y perdieran su identidad y por lo tanto se alejaran del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, de Yahweh. Esto sucedió en los días de Esdras y Nehemías. El conflicto entre samaritanos y judíos sucedió en los días de Nehemías y de Esdras, cuando Jerusalén, después de que la tribu de Judá también fue llevada cautiva, ya no por el imperio sirio, sino que por el imperio babilónico, fueron llevados cautivos a Babilonia, y 70 años después comenzaron a regresar al territorio de Judea o al territorio de Jerusalén nuevamente, y comenzaron a construir nuevamente
los muros de la ciudad y comenzaron a construir el templo en los días de Nehemías y en los días de Esdras. En este tiempo, dice Nehemías que con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada. ¿Quiénes eran los que le hacían la vida imposible? ¿O quiénes eran los que querían impedir que los judíos volvieran a construir la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, edificaran la plaza y edificaran el templo? ¿Quiénes eran los que querían impedir esto? Los samaritanos, que para ese tiempo ya no solamente eran descendientes de Israel, sino que era una mezcla entre descendientes de las 10 tribus de Israel y los del imperio asirio y de los de las otras naciones que el imperio asirio había conquistado y los había mandado a vivir al territorio de Israel para que Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, perdieran su identidad. Bueno, esos son los samaritanos, los que se querían poner, o que querían ponerse en medio para que el pueblo judío no construyera nuevamente la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén y el templo donde se iba a adorar a Elohim. Por eso se dio el problema entre judíos y samaritanos, y hasta ese tiempo todavía estaba ese conflicto. Casi 500 años después todavía estaba ese conflicto entre judíos y samaritanos. Esa es la verdadera razón del problema entre judíos y samaritanos. Y aún antes de que las 10 tribus perdidas de Israel fueran llevadas cautivos por el imperio asirio, aún así tenían guerra los de... Recordemos que la capital de las 10 tribus, la capital era Samaria, que para aquel tiempo no se llamaba Samaria. En los escritos que tenemos en la Reina Valera 1960, en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas, se le llama Samaria porque para el tiempo en que esa fue traducido del original en que había sido escrito estos libros, cuando fueron traducidos ya se le añadió, se le quitó el nombre que tenían en aquel tiempo y se le puso el nombre que tenían en la actualidad que fueron traducidos. Entonces se le puso Samaria, pero no se llamaba Samaria todavía. Samaria se llamó mucho después. Entonces esas cosas son cosas que nosotros las vamos a aprender por el contexto histórico. Entonces, la razón del pleito entre los judíos y los samaritanos radicaba desde los días después del exilio, cuando los judíos volvieron nuevamente al territorio de Judea y comenzaron a construir las ciudades de Jerusalén, el templo y la plaza de la ciudad de Jerusalén. Esto lo podemos leer en Esdras y también en Nehemías. Mire lo que dice, vamos a leer un poquito. Vamos a leer Esdras 4, 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá, o sea, los judíos, o sea, los descendientes de Judá, oyendo los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín, recordemos que la tribu de Judá se hizo una sola con la tribu de Benjamín, se le conoce como el territorio de Judea. Cuando usted lee en la Biblia que habla de un judío, no se está refiriendo a todos los de Israel. Un judío solamente es aquel que pertenece al territorio de Judea. El territorio de Judea estaba conformado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, lo que se le conoce también como el reino del sur, como la casa de Judá, como la casa de David o el territorio de Judea. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Elohim de Israel, y vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Recordemos que los asirios fueron los que invadieron las 10 tribus perdidas y se las llevaron cautivas, que nos hizo venir aquí. Recordemos quien los había hecho ir a esta tierra de Israel fue el imperio asirio. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron:
no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solo edificaremos a Yahweh, Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. En el tiempo que Judá volvió del cautiverio fue en los días del rey Ciro, rey de Persia, cuando fue extendida la carta que fue profetizada por el profeta Daniel. Recordemos en la profecía de las 70 semanas. Rey de Persia, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ese pueblo que habitaba en ese tiempo allí, habitaba en el territorio de Samaria, o sea, lo que conocidos en el tiempo de nuestro Señor Yeshua como los samaritanos. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Se oponían. El libro de Nehemías nos dice lo mismo, 4:1 al 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ahí está. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo o las piedras que fueron quemadas? Se opusieron entonces los que habitaban en el territorio conocido en el tiempo de nuestro Señor Yeshua como Samaria, se opusieron a que los judíos construyeran los muros de la ciudad y el templo en Jerusalén. Y por eso estaba la discordia y estaba la enemistad entre judíos y samaritanos, que no se trataban entre sí, como dice Juan capítulo 4, versículo 9. Vemos, hermanos, el contexto histórico. No es de casualidad entonces que Yeshua ponga al intérprete de la Torá el ejemplo de quién puede ser nuestro prójimo. Le pone a un samaritano, a alguien que era considerado enemigo de ellos, ¿verdad? Le pone a un samaritano, a alguien que era considerado enemigo de ellos. Volvemos entonces a Lucas 10:37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el primogénito del que cayó, el prójimo, del que cayó en manos de ladrones? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Enseñando Yeshua que el prójimo no solamente es aquel que me ha hecho bien a mí, sino aún aquel que me ha causado daño a mí. En este caso, los samaritanos habían causado daño a los judíos, pero Yeshua le dice, aún así, recuerda que puede ser el prójimo de un samaritano que te ha causado daño, como el samaritano fue el prójimo de aquel judío que fue golpeado por los ladrones en el camino de Jerusalén hacia Jericó. Entonces, vemos que el samaritano hizo a un lado la enemistad o el problema que había entre ambos para causarle bien al que había sido golpeado por los ladrones y lo llevó al mesón. El mesón era un lugar donde pasaban, era como un motel o un hotel donde los viajeros podían ir y hospedarse por mientras estaban de viaje en una ciudad extranjera. Entonces ahí lo llevó y le pagó el mesonero, es el encargado del lugar. Entonces le pagó al mesonero para que el mesonero le ayudase en todo lo que aquel hombre que había sido golpeado necesitara. El samaritano, aún sabiendo que no se llevaban entre sí esos dos pueblos, judíos y samaritanos, aún así usó de misericordia con aquel hombre que había sido golpeado. Y Yeshua dice, haz tú lo mismo. Pero, ¿cuál era la interpretación y la enseñanza que ellos tenían en cuanto a quién eran el prójimo?
según lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque según ellos, aquel que me causa daño no puede ser mi prójimo. Según ellos, ¿verdad? Según ellos, según la interpretación legalista y externa que tenían de la Torá, la mala interpretación que ellos hacían de los mandamientos y de lo que estaba escrito en la Tanakh, en la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces, no importa quién nos haya causado daño, podemos nosotros hacer bien. Mire lo que Yeshua dice, volvamos a leer lo que Yeshua dice ahora del versículo 44 en adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero mire el versículo 44 y el versículo 44. Pero yo os digo, dice Yeshua. Recordemos, ¿quién es Yeshua? Hemos hablado una y otra vez, lo hemos repetido. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la palabra de Elohim hecha carne. O sea, la Torah misma hecha carne. Yeshua es el verbo. La palabra verbo en el griego es la palabra logos en el griego. Y en el hebreo es la palabra dabar, que se traduce como palabra, como verbo, como expresión. Yeshua dice lo mismo que dice la Torá, y ya lo vamos a leer, Pero yo os digo, dice Yeshua, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, Yeshua está enseñando algo nuevo, estaba enseñando algo nuevo para los oídos de aquellos que están escuchando, pero no está enseñando algo que no estuviese escrito en la palabra de nuestro Elohim. Porque esto que Yeshua está enseñando, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está escrito en la Torá. ¿Dónde está escrito? En Éxodo capítulo 23, versículo 4 al versículo 5. Éxodo capítulo 23, versículo 4 al versículo 5. Mire lo que dice. Si encontrares el buey de tu enemigo, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, Yeshua está diciendo que hay que hacer bien a aquellos que se consideran enemigos nuestros. No que nosotros los consideramos enemigos a ellos de nosotros, sino que ellos se consideran enemigos de nosotros. Dice, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Claro que no, ¿verdad? Entonces dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. De aquel que te aborrece. No dice de aquel al que tú aborreces. No. ¿Por qué? Porque la Torá me prohíbe a mí, que soy parte del pueblo de Elohim, aborrecer a los demás. ¿Dónde? En Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Mire lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. No te vengarás ni guardarás rencor. O sea, no aborrecerás en tu corazón a aquel que te cause daño a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Según la enseñanza de nuestro Señor Yeshua, donde se nos da la historia del buen samaritano, mi prójimo es aquel aún el que me ha causado daño a mí. Amén. Así lo dice la Escritura. Volvemos nuevamente. Éxodo 23, 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de tu carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, lo que Elohim está enseñando en la Torá es lo mismo que Yeshua está enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 44. De no pagar mal por mal. ¿Verdad? Eso está enseñando nuestro Señor Yeshua. A no pagar mal por mal. Volvamos a leer Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid. Pero no es porque nosotros los consideremos enemigos a ellos, sino porque ellos se consideran enemigos de nosotros. Ellos son aquella persona que no conoce a Elohim. Está bien que sienta algo en contra mía, pero que yo sienta algo en contra de alguien, esto no va con alguien que se dice ser parte del pueblo de Elohim y alguien que según dice ha conocido a Yeshua y que tiene al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo morando en su corazón, porque si dice tener al Espíritu Santo morando en su corazón es porque su corazón ya fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por lo tanto, no puede tener nada en contra de su prójimo. No puede tener, es imposible, esto no concuerda con la Escritura. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecidos a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. No dice a quienes ustedes aborrecen, ¿verdad que no dice así Yeshua? A los que los aborrecen, aquellos que los aborrecen a ustedes, dice Yeshua. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, mire aquí qué interesante, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos, lo que Yeshua está diciendo, los publicanos aman a quienes les aman a ellos, pero a quienes los aborrecen no. Recordemos que cuando Yeshua pone como ejemplo a un publicano, en la enseñanza pasada lo vimos, cuando Yeshua pone como ejemplo a un publicano es aquel que ha traicionado a su mismo pueblo, es aquel que se ha vuelto contra el pueblo que oprime a su propio pueblo. Entonces es alguien que se considera alguien que ha cometido traición. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quién es un gentil para Yeshua? Un gentil para Yeshua es alguien que no pertenece al pueblo de Elohim. No porque haya nacido en otra nación, sino porque no cree en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo demuestra que no cree en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob? Porque no se somete a lo que el Elohim de Abraham y Jacob ha mandado en su mandamiento. Entonces es considerado un gentil. Usted y yo ya no somos gentiles, hermano. El Nuevo Testamento, el Berit Hadashah, habla de que si usted y yo tenemos la fe en nuestro Mesías Yeshua y que guardamos los mandamientos de Elohim, nosotros somos parte del pueblo de Elohim, que es Israel. Somos parte de la eclesía, de la congregación del pueblo de Israel. Somos parte de ese pueblo. Sí, tenemos la fe en el Mesías Yeshua y guardamos los mandamientos de nuestro Elohim. Eso es lo que dice la Escritura. Eso no es invento mío. Eso lo dice la Escritura. Pero si no hacemos eso, si no creemos en el Mesías Yeshua y no guardamos, no vivimos una vida de obediencia para con Él, entonces somos considerados todavía gentiles. Somos todavía considerados que no somos parte del pueblo Kadosh de Elohim, o sea, el pueblo santo de Elohim. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy vamos a ver entonces qué enseña el apóstol Pablo en sus cartas en cuanto a esto de aquel que me causa daño. Vamos a ver si el apóstol Pablo está acorde con lo que dice la Torá, que yo, en vez de causarle daño a mi enemigo, también tengo que ayudar a mi enemigo. Si un animal de mi enemigo, si hay un buey de mi enemigo se ha extraviado, yo lo puedo llevar de aquel que se considera enemigo mío, aquel que me ha causado daño, aquel que me aborrece, yo le puedo hacer bien a aquel que me aborrece. Vamos a ver, Yeshua enseñó así conforme está en la Torá. Vamos a ver el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo está enseñando lo mismo de Yeshua y lo mismo que está en la Torá.
Romanos 12, 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice Pablo. Pablo está diciendo lo mismo que dice Yeshua y está acorde con lo que enseñó la Torá, de no pagar mal por mal, y sino más bien hacer bien a aquel que me ha causado daño. Versículo 14 de Romanos 12 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Nosotros creemos que maldecir a una persona simplemente es decirle maldito. No, eso no es maldecir. Esa palabra maldecir es decir algo malo en contra de una persona. O sea, maldecir es hablar en mal de aquel que me causó daño. Eso es maldecir. Maldecir o decir mal, pues. Decir mal contra mi prójimo o decir mal contra aquel que me causó daño. Mire lo que Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigad. Bendecir es decir bien, hablar bien, ¿verdad? 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. De todos. No dice de aquel que te causa bien nada más. De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis. Recordemos que la Torá prohíbe vengarse. No te vengarás, dice la Torá. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enseñando conforme a la Torá y conforme a lo que Yeshua enseñó. Así que si tu enemigo tuviere hambre, o sea, aquel que te ha causado daño, aquel que te ha hecho la vida imposible en el trabajo, aquel que te ha causado calumnia, que te ha puesto en mal con los demás, con tu jefe, con tu familia, con todos aquellos, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué interesante, hermano. El apóstol Pablo está enseñando como Yeshua enseñó. Yeshua, que es la Torá hecha carne, está repitiendo lo que en la Torá está escrito. Enseñando como en la Torá está escrito. Vamos a ver 1 Pedro 3, 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No paguéis mal por mal. Tenemos que ser, dice, compasivos, amando fraternalmente. Tenemos que ser misericordiosos, como el samaritano que dejó a un lado la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos y le ayudó a aquel judío, ¿verdad? Usó de misericordia con aquel judío. Amigables, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Es maravillosa la palabra, hermano. Pero no enseñaba así el sistema religioso de la época. Oiga bien, hermano, creo que de los oíste que fue dicho que el Señor mencionó ahí, es el más claro de todos. Porque no hay un mandamiento en la Torá que diga que yo tengo que aborrecer a aquel que me causa daño o a mis enemigos. Dice: amad a vuestro prójimo. Oíste que fue dicho, digo el Señor Yeshua: amad a vuestro prójimo
más aborreced a vuestros enemigos. No dice eso la Torá, ni los profetas, ni los salmos dice eso, ni en el Nuevo Testamento se enseña eso tampoco. Primera Tesalonicenses 5:15. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Maravillosa la escritura, hermanos. Es maravillosa la escritura. ¿Oíste que fue dicho? Dijo nuestro Señor. Ahora, ¿quién puede hacer esto? Según las palabras de nuestro Señor Yeshua, los que son hijos de nuestro Elohim, de vuestro Padre que está en el cielo, dice. Vamos a volver. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué los fariseos, los escribas y los intérpretes de la Torá de aquel tiempo, o los intérpretes de la ley que había en aquel tiempo, por qué enseñaban que se podía aborrecer o odiar a los enemigos? Porque malinterpretaban muchas escrituras que están escritas en los salmos. Solo vamos a poner un ejemplo de ellos. Vamos a poner como ejemplo el Salmo 139. El rey David escribió este salmo. Salmo 139. 139, versículo 19 al versículo 22. Mire lo que dice, ponga atención. Si son enemigos de David o enemigos de quién son de lo que David está hablando aquí. Ponga atención. De cierto, oh Elohim, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra quién, contra David o contra quién, contra Elohim. Porque blasfemios dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No está hablando David de enemigos personales suyos, de aquellos que le han causado daño a él. Está hablando de los enemigos de Elohim, que son cosas totalmente diferentes. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Mire lo que dice el 21. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen. ¿Aborrecen a David o aborrecen a Elohim? A los que aborrecen a Elohim. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero David, ojo, David no está hablando de aquellas personas que le han causado daño a él. Está hablando de aquellas personas que son enemigos de Elohim. Enemigos de Elohim. ¿Ve la diferencia? Y ese era el problema de los fariseos y de los escribas y de los intérpretes de la Torá en aquel tiempo. Que ellos decían que enemigos de ellos eran aquellos que le habían hecho algún daño a ellos, tal vez algo hasta accidentalmente. Y decían que eran enemigos y que la palabra o el Tanakh les permitía odiar y aborrecer a aquella persona. Pero no es así. David no está hablando de personas que le han causado daño a él. Está hablando de personas que aborrecen y maldicen y blasfeman el nombre de Elohim. Es cosa totalmente diferente. A esas personas, dice David, que maldicen, que aborrecen y que difaman el nombre de Elohim, a esas personas es que dice David que las odia y él también las aborrece. Es gran diferencia, hermano. Ahora,
Porque si nosotros examinamos la vida de David, no vamos a leer todo, es lógico, pero la historia de David es una de las historias más conocidas en la palabra. Si usted analiza la historia de David, David nunca guardó rencor y nunca aborreció o consideró enemigo suyo a alguien que le causara daño personal. Si usted se fija, Saúl llegó a odiar a David, pero David nunca quiso hacerle daño a Saúl. Tenemos el caso también de Absalón, su propio hijo, que le había quitado el trono a David. Y tenemos el caso, en los días que David estaba huyendo de Absalón, tenemos el caso de un varón llamado Simei, que era descendiente de la casa de Saúl. Y este Simei hasta le tiró piedras a David y maldijo a David, pero David no guardó rencor contra esa persona. ¿Por qué? Porque recordemos que la escritura dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Elohim. Vamos a leer solamente lo que dice de Simei en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 16. No lo vamos a leer todo, porque leeríamos una lectura bastante larga. Vamos a leer, vamos a ver desde qué versículo vamos a leer. Capítulo 16, usted puede leer la porción completa. Ajá. David anda huyendo de Salomón. David anda huyendo de Salomón, de Absalón, perdón. David anda huyendo de Absalón, porque Absalón le había quitado el trono a David y se había quedado en Jerusalén, en el trono de David, y David huye. David no le quiso causar daño a Absalón y nunca le quiso causar daño a Absalón, pero los hombres de David terminaron matando a Absalón. Recordemos que Absalón queda trabado en las ramas de un árbol, queda trabado y ahí lo terminan de matar, colgado en la rama de aquellos árboles cuando huía en el caballo. Versículo 5 vamos a leer. Y vino el rey David hasta Behurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Esto hacía este hombre Simei, descendiente de la casa de Saúl, era familia de la familia de Saúl, dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esto le decía Simei a David. Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, le decía Simei a David. Mire lo que hace Abisai, hijo de Sarbia. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mire lo que le responde David. David tenía un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón amigable, como dice Pedro. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho. Quizá mirará Yahweh mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Y mire, y sigue todavía. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí.
Qué interesante ver, hermano. David en ningún momento toma represalias. David tenía todo el poder de quitarle la vida a aquel hombre y vengarse de aquel hombre, porque aquel hombre lo está maldiciendo, le está arrojando piedras y le está diciendo todas esas barbaridades. Pero David dice que no. Dice, quizá Yahweh ha permitido que este hombre me esté maldiciendo. Porque recordemos que David es consciente que todo eso que está pasando le ha venido por el pecado que David cometió. Y David dice, quizás Yahweh le ha permitido que me maldiga, pero también tal vez dice, Yahweh se compadecerá de mí y me dará bien en vez de maldición de lo que este hombre me está diciendo. Vemos qué interesante. Recordemos que David tuvo la facilidad de quitarle la vida a Saúl 2 veces. Una vez en la cueva y otra vez en el campo. Pero David no quiso matar a Saúl. ¿Por qué? Porque David nunca guardó rencor contra Saúl. Y esto que Saúl lo intentó matar, no solo una vez, sino que varias veces. Una vez le tiró la lanza. Otra vez había planeado matar a David en la luna renovada. Que David iba a celebrar con ellos, pero David le dijo a Jonatán que no iba a ir. Entonces vemos, hermano, que David no guardó rencor contra ninguno de aquellas personas que le causaron daño. Gran diferencia, hermano. ¿A quiénes consideraba David enemigos suyos? A los que eran enemigos de Elohim. Eso sí los consideraba enemigos él. Y eso es lo que mal interpretaban los fariseos y los escribas, los intérpretes de la Torá en los tiempos de nuestro Señor Yeshua. Pero vemos que aún David nos enseña que nunca hay que pagar mal por mal, como dice toda la Escritura. Recordemos que David es un ejemplo de un corazón conforme al... No porque David nunca haya fallado, sino porque David siempre reconocía su falta y se volvía al Señor en genuino arrepentimiento. Volvamos entonces a Mateo. Ahora vamos a leer el 48. Entonces, tanto la Torá, Yeshua, Pablo, Pedro, Pablo en Romanos, en Tesalonicenses, Pedro en su carta también escribe de que no hay que pagar mal por mal. También David nos da ejemplo de que no hay que pagar mal por mal, sino que hay que devolver bien, más bien. Entonces, vemos, hermanos, que entonces, si vivimos conforme a la Torá, podemos ser como nuestro Elohim. Así es la palabra de nuestro Señor Yeshua. Volvamos a leer desde el versículo 44 hasta llegar al versículo 48, que es el que vamos a tocar ahorita en adelante. Pero yo os digo, dijo Yeshua. Vamos a leer desde el 43 mejor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, cuando Yeshua está citando esto, cuando Yeshua está diciendo en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿es la primera vez que Yeshua está diciendo esto? ¿O ya esto está escrito en la Torá también? ¿O esto ya está escrito en el Tanaj o en el Antiguo Testamento? Es esto de ser perfectos porque vuestro Padre está en los cielos es perfecto, esto ya está escrito en la Torá. ¿Dónde está escrito en la Torá esto? En Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Mire lo que dice. Mandamiento de nuestro Elohim, de nuestro Abba Kadosh. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Perfecto serás
delante de Yahweh nuestro Elohim. Lo que Yeshua está haciendo al decir, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo que Yeshua está haciendo es citando la Torá. Yeshua está enseñando conforme a lo que está escrito en la Torá, porque en la Torá dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Esta palabra perfecto que aparece ahí en ese verso, la vamos a leer en el hebreo porque es una palabra bien interesante. Es la palabra en la concordancia Strong, esa palabra es la palabra H8549. Y es 8549. H quiere decir hebreo, la palabra hebrea 8549. Y esa palabra es la palabra hebrea tamín. La palabra hebrea tamín. Vamos a ver qué significa esta palabra hebrea tamín. Tamín significa entero. Entero. Literalmente, figurativamente o moralmente. Alguien que está entero, literalmente, figurativamente o moralmente. También como causativo. O sea, alguien que se le ha causado algo en su interior. Algo como sustantivo, ¿verdad? Alguien que tiene una sustancia, alguien que tiene lleno de algo dentro. ¿Qué tiene adentro? Integridad y verdad. Es alguien que es íntegro y alguien que es veraz. Se traduce como alguien que es sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto y sin tacha. Esta es la palabra tamín, o la palabra que se tradujo al español como perfecto. Alguien también es alguien entero, literalmente, figurativamente o moralmente. Y alguien que dentro de sí tiene integridad y tiene verdad. Alguien sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto y sin tacha. Ahora, ¿podemos nosotros llegar a ser así? Sí, porque si no estuviera el mandamiento. Solo no podemos. Con la ayuda de Yeshua por medio de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, Yeshua va a hacer que esto se forme en nuestra vida. Volvemos nosotros entonces. Perfecto, dice, serás delante de Yahweh tu Elohim. Perfecto serás. Es la palabra en hebreo, es la palabra también. Ahora vamos a ver, porque aquí recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Ya la palabra en griego va a cambiar, pero el significado sería el mismo. Sed pues vosotros perfectos. La palabra perfecto en griego es la palabra G, pues recordemos que es griego, es del griego, entonces es G 5046. La palabra en el Strong, en la concordancia Strong, es la G 5046, que es la palabra teleios o teleios, algo así creo que se lee, tiene un acento en la E, creo que así se lee, teleios. Y esa palabra teleios quiere decir completo. Allá decía entero, aquí dice completo. En varias aplicaciones de trabajo, crecimiento mental y carácter moral, etc. Es un neutro como sustantivo también, con cualidad de completo. Alguien que está completo. Se traduce como alcanzar madurez, completo, maduro o perfecto, como está ahí. ¿Cómo está traducido? Entonces, alguien maduro, alguien que ha alcanzado madurez, alguien que está completo, alguien que está completo, que es perfecto. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice Pablo. Esta misma palabra griega, telaios, esa misma palabra aparece aquí, pero aquí ya no aparece traducida como perfecto, sino como madurez. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes, de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra
gloria. Madurez, la misma palabra ahí, la palabra G5046, la palabra teleios. Entonces, ahí se tradujo como maduro. ¿Por qué? Conforme al contexto, ¿verdad? Se tradujo como maduro. Alguien completo, alguien que ya está completo. ¿Completo en qué? Completamente instruido, enseñado en la sabiduría que viene de Elohim. Porque, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, que ya han alcanzado ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Elohim. ¿Cómo? ¿De dónde viene esa sabiduría? Viene de la Torá, de los profetas y de los salmos, de lo que está instruido en la escritura. Ese tipo de sabiduría. 1 Corintios 2:6, entonces leímos ahorita. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. La misma palabra, teleios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si usted lee todo el contexto, se está refiriendo a aquellas personas que han sido instruidos en la palabra de justicia. Y no solamente ha sido instruidos, sino que el Señor les ha dado la capacidad por medio del Ruach HaKodesh de poder poner en práctica esta palabra que han aprendido. Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. Esta expresión de la palabra de justicia es una expresión que se refiere única y específicamente a la Torá, a la ley de Elohim. La palabra de justicia, esa frase para la palabra de justicia es una referencia clara a la Torá de nuestro Elohim. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos y las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra madurez ahí es la misma palabra que Yeshua mencionó en Mateo 5:48. Es la palabra griega. Bueno, la palabra Yeshua no mencionó la palabra griega telaio, porque Yeshua cuando le enseñaba a sus apóstoles no hablaba en griego. Él hablaba en hebreo. La palabra que él usó es la palabra que está en la Torá, la palabra tamín, la palabra hebrea tamín. Pero recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo consiguiente, el que escribió el libro de Mateo no pudo la palabra tamín porque es una palabra hebrea. Nadie le iba a poder leer, solamente los que pudieran hablar hebreo y leer hebreo. Como él escribió en griego, entonces puso la palabra equivalente de la palabra tamín, que es la palabra teleios, ¿verdad? Y esa palabra es la misma palabra que está aquí. Los que han alcanzado madurez, ¿por qué? Porque han sido instruidos en la Torá, y no solamente han sido instruidos, sino que la ponen en práctica. Dice, estos son teleios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que están completos, completamente enseñados de lo del bien y del mal que está en la palabra de justicia, que es la Torá. Dice, en varias aplicaciones ya vimos el significado de la palabra teleios. Entonces, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, que están ya completamente instruidos en la palabra de justicia, para los que por el uso, no porque simplemente se les haya enseñado la Torá o la palabra de justicia, sino que la ponen en práctica, la usan, la ponen en práctica. Es su diario vivir la palabra de justicia. La Torá es su diario vivir, dice Pablo, sólidos
para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Dónde se enseña lo bueno y se enseña lo malo en la Escritura? En la Torá. En la Torá se enseña lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que le agrada a Elohim, lo que no le agrada a Elohim. Se enseña lo que es santo y se enseña lo que es profano. Se enseña lo que es puro y se enseña lo que es inmundo, es tamé. En la Torá. Y eso está en la Torá. Todos los escritos de los profetas, de los salmos, los escritos del Berij Hadashah, las palabras de Yeshua, las palabras de los apóstoles, el Apocalipsis, todo esto está basado y toma sentido cuando se pone la Torá. La Torá es la base de todo lo que está escrito. Todo desde Génesis a Apocalipsis, la Torá es la base de todo lo que está escrito. Pero el apóstol Pablo dice aquí, el problema está que son inexpertos, dice el apóstol Pablo, en la palabra de justicia. No dice las palabras siquiera, sino la palabra. Una referencia clara a la Torá. La Torá se le conoce como la palabra de verdad, la palabra de justicia, se le conoce como la ley, se le conoce como la enseñanza, se le conoce como la instrucción de nuestro Elohim. Otra palabra griega que hace referencia directa a la Torá es la palabra griega didache, que es doctrina y enseñanza. Es la palabra didache o didache también se pronuncia. Didache. Esa la vamos a ver más adelantito. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes? Estos han alcanzado, dice, madurez. Estos ya han alcanzado madurez. Nosotros no, hermano, nosotros nos falta, porque nosotros comenzamos a escudriñar lo que está escrito en la Torá, la palabra de justicia. Somos inexpertos todavía en la palabra de justicia. Y la palabra de justicia es la que nos va a hacer tamín a nosotros. Hay un verso que no lo tengo anotado aquí, hermanos. Este verso no lo tengo anotado aquí. Vamos a ver si me recuerdo de la cita. Creo que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquí la tenemos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 vamos a leer. Desde el 13 vamos a leer. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo que Timoteo ha sabido las sagradas escrituras, ¿a qué escritura cree usted que se está refiriendo? En ese tiempo no estaban compiladas todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Judas, la carta de Juan, el Apocalipsis. O sea, todo lo que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento, todavía no está la compilación. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le habla de la Sagrada Escritura, a Timoteo no es una referencia al Nuevo Testamento. Con esto no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es escritura inspirada, no, también es escritura inspirada, porque ellos fueron inspirados por el Ruach HaKodesh para escribir lo que escribieron. Ahora, pero allí en este versículo no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo a la Tanakh o a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los salmos. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales y las sagradas escrituras. Esas palabras sagradas escrituras son bien interesantes. Esas las vamos a ver en otra enseñanza, hermano. Las cuales te pueden hacer sabio para las escrituras del Antiguo Testamento. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Mire lo que le dice el 16. Toda la escritura. Esa palabra escritura, esa es la que yo les mencionaba, es la palabra grafé. Toda la escritura, que
la palabra griega grafé. Toda la escritura es la palabra griega grafé, que es un documento santo, un escrito o contenido o declaración en él. El contenido y la declaración en él. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento o a la Tanaj. Dice a la grafé o a la escritura. Y toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, yo quiero que mire ustedes, porque esa palabra, ahí aparece la palabra griega, cuando se habla de perfecto, aparece la palabra griega que aparece ahí, es la palabra artios. Artios. Aquí no aparece la palabra tamín como tal. No aparece, perdón, la palabra telayos como tal. Dice, es la palabra artios la que aparece ahí. Y esa palabra artillo quiere decir fresco, por implicación completo. Lo mismo que ¿por qué? Y perfecto, se traduce como perfecto. ¿Por qué? Porque esta palabra en su cognado es una palabra que está relacionada con la palabra telayos que está ahí abajo. Los sinónimos de esa palabra artillos, el sinónimo de la palabra artillos, ahí abajo le aparece, dice, es un sinónimo de la palabra telayos. De la 5046, ¿qué? Ahí está la palabra telayos. Mira, es la palabra artillos, es la palabra que está relacionada, es un cognado o es un derivado, un sinónimo de telayos. Artillos es un sinónimo de telayos, que es completo, que es cualidad de completo, es alcanzar madurez, alguien completo, maduro, perfecto. ¿Quién? ¿Cómo un hombre de Elohim va a alcanzar esa perfección? Va a alcanzar ser un telayo, o ser un artíos, o ser un, si ponemos la palabra hebrea, es la palabra también. ¿Cómo va a alcanzar? Por forma a la escritura. Cuando ese hombre dice toda la escritura inspirada por Elohim y útil para enseñar, cuando ese hombre haya sido enseñado, sea redarguido, sea corregido, sea instruido en justicia. Ojo, la palabra justicia, esa palabra justicia es una relación estrecha con la Torá. A fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, sea tamín, sea telayo, sea artíos, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, estamos viendo que la palabra del Señor es maravillosa, hermano. Es maravillosa la palabra del Señor. Volvamos nuevamente a Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. ¿Podemos llegar nosotros a esa capacidad? Sí, algún día tenemos que llegar a eso. Durante estemos en esta tierra siempre van a haber cositas que nosotros siempre vamos a resbalar, porque el Señor dijo imposible que no venga atropellar, pero no es la excusa para decir nosotros que nosotros hacemos lo malo o practicamos lo malo porque nosotros no somos perfectos. Perfectos son solo Elohim o solo Dios, dice la gente, ¿verdad? Perfecto solo Dios, dice la gente. Pero mírelo, las palabras de Yeshua: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo enseña lo mismo, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser telayos, que tenemos que ser tamín, que tenemos que ser artíos, tenemos que estar completos. No estar divididos, tenemos que estar completos. Si amamos, tenemos que amar al que nos hace bien, y aquel que nos trata mal también debemos tratarlo bien. Nosotros no pagar mal por mal. Eso es lo que Yeshua nos está instruyendo en su bendita palabra. Creo que es claro, hermano, la enseñanza de esta grabación es clara. Es una bendición, hermano, para mi vida. Es una bendición enorme poder llegar hasta usted.
Hoy damos por terminado esta secuencia de mensajes de escrito está y oíste que fue dicho, esperando, hermanos, que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación para su vida. Es un hermoso privilegio, vuelvo y repito, para mí el poder llegar hasta usted, el poder compartir la palabra del Señor, lo poco que he aprendido de la palabra del Señor, poder llevarlo a usted. Porque el apóstol Pedro dice que cada uno, según el don o el regalo que Elohim le ha dado, tiene que administrarlo también a los demás. O así como usted me puede llegar a ayudar a mí por medio de lo que el Señor le ha dado a usted, yo tengo que ayudarle a usted por medio de lo que el Señor me ha dado a mí. Gracias al Señor pudimos llegar al final de esta serie de enseñanzas de escrito está y oíste que fue dicho, esperando en el Señor, hermano, que nosotros podamos tener la capacidad por medio del Ruach HaKodesh de poner por obra esta palabra. Dejémonos guiar por el Ruach HaKodesh, el cual nos guía hacia toda verdad. La verdad es la Torá. El Ruach HaKodesh nos va a llevar, si usted estudia la palabra, el Nuevo Testamento, puede estar estudiando Apocalipsis lo va a llevar a la Torá. El Ruach HaKodesh, si usted se deja guiar por el Ruach HaKodesh al estudiar Apocalipsis lo va a llevar a la Torá, lo va a guiar a la verdad, a la palabra de verdad, para que usted sea santificado. Santificado quiere decir apartado. Fuimos santificados por Yeshua, pero nosotros tenemos que procurar vivir esa vida de santidad. ¿Cómo se vive una vida de santidad? Viviendo conforme a lo que el Señor instruyó en su palabra. Santidad es apartarse del pecado, apartarse del sistema del mundo, apartarse del sistema religioso de hoy en día y comenzar a vivir una vida conforme a los mandamientos de Elohim. A eso se le llama santidad en todo el Berij Hadashah. A eso se le llama santidad en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha sido un privilegio, hermanos. Espero de parte de nuestro Abacados que estas enseñanzas sean de bendición y edificación para su vida. Lo más importante es que usted escuche y ponga por obra la palabra. No seamos oidores olvidadizos, dice la palabra, sino hacedores de la palabra. Termino con el versículo: sed pues vosotros perfectos, o tamín, o telayos, o artillos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él desea que nosotros seamos perfectos, como Él es perfecto. Gloria a nuestro Abacados. ¿Cómo lo lograremos? Por medio de las Escrituras, siendo instruidos, siendo redarguidos, siendo enseñados, siendo corregidos por medio de las Sagradas Escrituras. Bendito es el nombre de nuestro Abacados. Les invito, hermano, a si no se ha suscrito al canal, está viendo esta grabación y no se ha suscrito al canal, suscríbase, hermano, y active la campanita para que le caiga la notificación cuando haya un nuevo video, perdón. Regálenos un like, hermano. Este canal no es mío, este canal es de ustedes. Ustedes son los que van a hacer crecer este canal. Yo no puedo hacer crecer el canal. Yo lo que puedo hacer es grabar y enseñar la palabra del Señor, pero hacerlo crecer es por medio de los likes, de las suscripciones, de los mensajes que ustedes escriban en el chat y todo eso. Y así crece el canal. Y el Señor va a bendecir tu vida como ha bendecido mi vida también. Oramos, hermanos, damos palabras de oración y dando gracias a nuestro Abacados por este tiempo. Bendito Padre Celestial, santo, sublime, digno de toda honra, de todo honor. Gracias, Señor, por este tema que hemos desarrollado, Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas que hemos visto conforme a la luz de las Escrituras, lo que realmente está escrito ahí y lo que tú mandas para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh, a ser guiados hacia tu verdad y poner por obra tu palabra, Señor. Que esa palabra haya cabida en nuestro corazón y nosotros podamos ponerla por obra, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, para que esa palabra transforme nuestra vida y podamos crecer y llegar a ser a la imagen del varón perfecto, como tú mandaste que nosotros seamos, Señor, conformes a la imagen de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Bendito es tu nombre, Abacados. Gracias. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua. Amén y amén. Gloria a nuestro Abacados. Que el Señor pueda bendecir tu vida, hermano, la obra de tus manos. Que el Señor pueda derramar abundantes bendiciones en su vida. Que el Señor pueda bendecir tu hogar, sus hijos, su esposa, su esposo y sus padres y todo aquello que está
bajo su dominio. Que el Señor ponga un vallado, hermano, a su alrededor, y que el ángel de nuestro Abacadosh acampe alrededor de cada uno y lo defienda. Esto es todo de mi parte, hermano, en esta grabación. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Gloria a nuestro Abacadosh. Aleluya.